Qué grato, mi amigo, poder llegar en este momento al seno de su hogar y poder saludar a toda la familia de Palabras de Vida, mis amigos, programa creado por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Allí donde usted se encuentra, deseamos que Dios, el Todopoderoso, con su bendición le alcance, con su presencia, mi amigo, le acobije el Señor cada día y sepa que en medio de la lucha, la dificultad, el problema que usted pueda tener, Dios puede sacarle adelante. Gracias a Dios por esta hermosa bendición. No sabemos qué momento pueda usted estar pasando, algún momento de soledad, pero aquí está, mis amigos, Palabras de Vida para acompañarle, para llevarle adelante con la ayuda del Señor y decirle que con Dios todas las cosas son posibles. Cuando buscamos a Él, la Biblia dice que los que miraron a Él no fueron avergonzados, fueron alumbrados. Estas personas nunca fueron ni han sido avergonzados, al contrario, hay paz, hay tranquilidad cuando miramos hacia el Señor. Amigos, hermanos, soy el pastor Arturo Angarita. En esta hora me acompaña el reverendo Jorge Humberto Henao y el pastor John Cañas, siervos de Dios que sirven al Señor. Nuestro hermano Humberto en la iglesia de Cañaveral, de igual forma el pastor John en la iglesia del barrio Belencito. Pastores, qué bueno contar con su presencia en este lugar. Pastor Humberto, el Señor le siga bendiciendo. También a usted, pastor Arturo, de igual manera al pastor John, y a ustedes mi saludo fraterno, muy contento de tener una vez más la repetición de la gracia divina, el poder estar aquí frente a estas cámaras, a estos micrófonos, para llegar a ustedes a través de este medio de comunicación. Así que esperamos hoy la bendición de Dios para cada una de sus vidas. De igual forma, pastor John, qué bueno una vez más en esta mesa para llevar palabra de Dios. No, por supuesto que siempre que se nos convoque a estar en este lugar va a ser siempre una bendición y darle gracias a Dios por este privilegio. Saludo a la mesa de trabajo, a mi pastor Humberto, al pastor Arturo y a todos los que pueden vernos. Qué grato estar una vez más aquí con todos ustedes disfrutando estas temáticas que tanto edifican nuestra vida espiritual. Amén. De igual forma, nuestro saludo a Jair Coronado y a nuestro hermano Osneider Jiménez, nuestro equipo de producción, que el Señor les siga bendiciendo. Amigos, como siempre, vamos a orar, vamos a presentar a Dios esta programación, pedir al Señor que Él se glorifique de una manera especial y Amén. De una forma maravillosa, sea bendiciendo su vida. Pastor Humberto. Si le es posible, acompáñenos en esta oración delante de Dios, nuestro Señor y Padre Celestial. Señor, Dios mío. Es una bendición de tu parte el poder meditar en tu palabra, el poder llegar a cada hogar, a cada familia. Te doy gracias, Señor, por mis consiervos aquí en este estudio, por los jóvenes que nos ayudan en la producción también, por los hermanos que nos apoyan en la parte financiera para mantener este programa y por toda esta audiencia que tú nos concedes, por aquellas vidas que son tocadas, ministradas, por aquellas vidas que nos han llamado, que nos han comentado de la bendición que este programa representa para ellos. Yo te pido entonces que hoy también uses este medio para bendecir, para traer, oh Dios amado, reflexión especialmente sobre los temas que hemos venido tocando, atinentes a la familia, el matrimonio, que tanta crisis está padeciendo en estos días, Señor. Que podamos con la lumbrera de tu palabra y con la gracia de tu Espíritu llegar a ellos para bendecirlos de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bueno, mis amigos, muchas gracias. De verdad queremos expresar a nuestros hermanos por ese esfuerzo que hacen mes a mes para poder llegar a tantas vidas, a tantas personas, pero también por aquellos que están orando frecuentemente por nosotros para que el Señor se glorifique y el Señor siga bendiciendo esta programación. Pero a todos aquellos que nos han reportado sintonía, y sea que nos llamen o sea mis amigos que a veces nos los encontramos y nos comentan la bendición, Pastor Humberto, de la cual Dios ha derramado a través de esta programación. Sí, nos han comentado algunos al respecto y por eso es que seguimos adelante. Amén. Eso nos motiva, nos estimula para saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que en medio de tanto caos, de tanta crisis familiar, de tanta circunstancia adversa, está el Dios Todopoderoso, su palabra santa, su evangelio glorioso, que nos ayuda, su Espíritu Santo que nos fortalece para continuar adelante con esta ardua y difícil, pero noble y gloriosa causa de sacar adelante una familia, un hogar y un matrimonio. Bien, amigos, les recordamos que nuestros templos están abiertos. La iglesia en el barrio Cañaveral, Florida Centro, Belencito, La Trinidad, amigos, abiertos, con el buen deseo de estrechar la mano. Allí está un hombre de Dios, una mujer de Dios, una familia pastoral esperándole y una hermosa iglesia, amigos, para que juntos honremos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Pastor John, la dirección de Belencito.
Así es, propiamente la dirección es calle 63A, número 1316. Ese es el lugar donde nos reunimos, nos congregamos allí para alabar el nombre de nuestro Dios. Queda en la parte alta de Belencito, allí en la loma, junto a la escuela. Y los servicios los llevamos a cabo los días martes, jueves y sábado, 7 de la noche, domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde, un precioso culto evangelístico del cual esperamos que usted pueda acompañarnos. Si Dios coloca en su corazón el sentir de acudir allí a la casa de Dios, usted vive cerca, le esperamos muy gustosamente. Así es que no lo olviden, mi amigo, le esperamos en la casa de Dios, la iglesia en el barrio Cañaveral, Pastor Humberto. Estamos en la calle 34, número 2627. Ya por a fin de año, con la ayuda del Señor, estaremos en el local anexo. Pero por ahora le esperamos allí los martes para orar, los jueves para enseñanza bíblica, el viernes tenemos un culto de inglés y el sábado para la reunión juvenil cuando no tenemos confraternidad, de manera que entonces seguimos adelante, y el domingo a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde les esperamos en ese lugar para que todos seamos edificados, ayudados y bendecidos por el Señor. Pastor Humberto, hacemos un buen énfasis en lo que tiene que ver el domingo en la mañana. ¿Por qué? Porque la escuela bíblica, eso es el culto principal en casi todas las iglesias, debido a que se da importancia al núcleo familiar. Tenemos clases, todas las iglesias se organizan de esa manera, se da clase para los mayores y luego se distribuyen las clases, y eso ayuda muchísimo a reforzar. Inclusive les quiero decir algo, en Estados Unidos me contaba un pastor nuestro que es psicólogo, que en el proceso de resocialización de los internos en las cárceles se les pregunta, entre el cuestionario que se le hace para iniciar ese proceso, se pregunta si fue a la escuela bíblica dominical. Y él dice, esto nada tenía que ver, pero es que han comprobado que quienes iban a la escuela dominical casi nunca caen presos. La mayoría de los internos que están allí nunca fueron a clase bíblica. Para que ustedes entiendan la importancia de la clase dominical desde el punto de vista social inclusive, cuanto más en lo espiritual, en lo ético, en lo moral, en todos los aspectos, de manera que de ahí la importancia de invitarlos a nuestra clase dominical. Bien dijo Proverbios, ¿no? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fiere viejo no se apartará, y es un refuerzo maravilloso que la iglesia hace, un esfuerzo para contribuir en reforzar los valores, los principios bíblicos en los niños, de manera que cuando crecen tienen esa memoria y conservan muchos de ellos esa bendición de la escuela bíblica, los amigos y todo aquello. Qué maravilloso. De igual forma, amigos, le esperamos en Florida Centro, carrera octava, número 339, frente al hospital, los días martes y jueves, 7 de la noche. El sábado nuestros jóvenes 6:30 están reunidos para bendecir el nombre de nuestro Dios, 6:30, y el domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Dios tiene un plan maravilloso, amigo, con nuestra juventud, con su vida, con su familia. Es el momento oportuno, pues, de buscar al Señor. Permítame recordarle, amigos, el tema, la segunda parte en esta ocasión, matrimonio y familia. Es el tema que hemos tratado y seguiremos tratando, Dios mediante, dentro de unos minutos. Ya regresamos.
Bien, amigos, vamos a la palabra de Dios. En este momento seguimos y vamos a hablar acerca de el matrimonio y la familia. Esta es la segunda parte y permítame refrescarle un momento su mente. Hablamos acerca del matrimonio a la luz de la Biblia. Miramos Dios como gestor y autor del matrimonio. Debe ser entre un hombre y una mujer. Esto excluye toda relación homosexual o lésbica. Es monógamo, mis amigos, el matrimonio. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca del mismo? Es indisoluble. Debe ser autónomo e independiente, no por la fuerza. La Biblia nos habla de su propósito, que el hombre, amigos, se multiplique, que el hombre fructifique. En las reformas de Esdras y Nehemías se priorizó la vida matrimonial y se usa como ejemplo entre la relación entre Cristo o entre Dios y su pueblo y Cristo y su iglesia. Es muy importante, mis amigos, lo que la Biblia nos enseña acerca del matrimonio. Pero ahora, pastores, vamos a mirar 4 factores que determinan la estabilidad de un matrimonio. El primero de ellos, Pastor Humberto, el amor. El amor es determinante. La Biblia manda que se ame a la esposa. Y llama la atención porque algo como tan lógico, tan obvio, tenía que ser como mandamiento, porque con el andar del tiempo, si se descuidan estas áreas, el matrimonio puede sucumbir. Hoy tenemos lamentablemente un altísimo índice de separaciones. Por eso dicen las estadísticas que apenas el 33% de las familias en Colombia viven en matrimonio. El 67% ya no quieren casarse, por la responsabilidad que esto conlleva y por el miedo que les da a una frase bíblica que es hasta que la muerte los separe. Entonces está habiendo muchísima apatía para el matrimonio y por eso viene el deterioro. No olvidemos que una de las causas del deterioro social de los pueblos radica también en la parte interna del individuo y luego se extiende a la familia y ahí se desborda en la sociedad y ahí que estamos, como dicen por ahí. Pastor Humberto, permítame, le comento algo. El amor es bueno que la gente entienda que es más que un sentimiento, pastor. Bíblicamente hay 3 acepciones para el amor. Uno es amor eros, que es la raíz de la palabra erotismo y es un amor carnal, pasional. Está el amor fileos, de donde se origina la palabra filial. Y está ese amor que tiene que ver con las relaciones familiares sanas. El amor entre esposo y esposa, y está el amor ágape, que es el amor entre iglesia. De manera que el amor entre esposos y esposas, entre hijos e hijas, entre hermanos, es el amor fileos. Es un amor respetuoso, bonito, basado en la comprensión mutua, en los compromisos adquiridos, no en la pasión, porque la pasión es efímera, es temporal y se extingue muy rápido. Entonces el matrimonio debe basarse, el amor matrimonial se basa en los valores y los principios, en esa responsabilidad, en ese afecto mutuo, en ese acompañamiento mutuo que se da entre unos y otros, en esa comprensión que al caminar la senda vamos descubriendo cosas muy bonitas que ella tenía o que él tiene o tenía también, y entonces eso hace que el matrimonio se consolide y el amor se fortalezca. Pastor John, tenemos definitivamente que hablar acerca de la comunicación. Por supuesto, creo que es un pilar, es una base de todo matrimonio. Es necesario que haya esa comunicación. Creo que cuando una pareja se piensa casar, uno de los consejos más fuertes que se le dan es que haya diálogo, que si hay alguna cosa que incomode a alguna de las personas, que se puedan comunicar, que se puedan hablar, que se puedan expresar. Y creo que esto es una base fundamental del matrimonio, el diálogo, el poder exponer sus ideas. Siempre se encuentra que en el matrimonio, cuando llega una pareja, se unen como uno en el matrimonio, se encuentra que tal vez vienen de contextos diferentes, algunos tienen diferente tipo de formación, pero qué importante que tengan los mismos principios, y a partir de eso se empiezan a acomodar las personas, empiezan hablando, se arreglan las cosas, hablando se solucionan. Muchos tristemente rompen esta barrera, la barrera de la comunicación, no la entienden, no la reciben, y muchos llegan incluso hasta la violencia. Muchos hogares, muchos matrimonios solucionan sus problemas, solucionan sus conflictos, no a razón de palabras, no a razón de diálogo, sino a razón de golpes, de diferentes cosas, que no es lo que Dios ha llamado al matrimonio. El matrimonio Dios lo ha llamado a que nosotros podamos hablar, a que nosotros podamos solucionar nuestras situaciones. Creo que nosotros como seres humanos, como seres sociales que somos, una de las formas, la manera más exacta de poder solucionar nuestros problemas es a través de la comunicación. Qué importante, pastores.
4 factores que determinan la estabilidad de un matrimonio. Pastor Humberto, no podemos pasar por alto esto, la sexualidad. La intimidad es determinante. Los sexólogos y personas que bregan con esto, inclusive consejería pastoral, es con frecuencia que tocamos estos temas por tanta situación negativa que hay. Debo admitir y decirles a ustedes que hemos tenido consejerías y personas preocupadas por el auge de la pornografía. La internet ha traído muchísima basura a la mente de las personas y ha arruinado la vida íntima de muchas personas, porque en la mente se albergan aquellas situaciones y luego quieren replicarlas en la práctica, y eso envilece la esposa especialmente, o la persona que sea, los dos se rebajan demasiado. Entonces eso es gravísimo. En la Biblia hacen por lo menos 800 alusiones a la sexualidad, siempre en un marco de respeto mutuo, de diálogo, de comunicación, como decía el pastor John, de comprensión mutua, para que no se desborde. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no como los gentiles, en concupiscencias y en un deterioro terrible. La Biblia toca eso y hay que mencionarlo aquí porque este es otro de los pilares. Para que una mesa se sostenga mínimo tiene que tener 3 soportes. Cualquier estructura tiene que tener mínimo 3. Pero aquí mencionamos 4 por la importancia que tiene, claro. Y este es uno de ellos. Qué bueno, pastor. Amigos, pastor John, la administración del dinero. Este es un pilar bastante fuerte y necesario en los hogares. Hoy por hoy se ha tergiversado mucho esto y se ha roto de manera equivocada el entendimiento de esto acerca de la administración del dinero. Muchos han tenido que hacer esfuerzos a través de los cuales han quedado muchos huecos, cuando de pronto la esposa tiene que trabajar, cuando no se tiene en cuenta esto de la administración del dinero, la familia se deteriora, no hay los recursos suficientes para poder surgir, no hay un proyecto de vida, no hay una estabilidad económica y esto genera el deterioro. Hay parejas que no han durado mucho, que en su relación no tienen el fundamento económico suficiente para poder sostenerse y esto ha hecho que incluso se separen. Esta es una de las razones de las separaciones. O caso contrario o caso opuesto a este, cuando de pronto tienen mucho dinero y entonces se quieren tomar de atribuciones del dinero de la otra persona o muchas cosas, siempre lleva a este conflicto. La administración del dinero debe tomarse como un pilar y debe ser algo muy consensuado, muy trabajado, hablar acerca del presupuesto, acerca de cómo deben gastar el dinero, en qué situaciones se va a gastar, porque también muchos hogares, especialmente los hogares colombianos, muchos de los padres gastan su dinero en cosas que no son de bienestar para su hogar, como en el alcohol, algunos incluso hasta en drogas, en vicios, en diferentes cosas, y esto fomenta un deterioro dentro del hogar, dentro de la familia. Amigo, no lo olvide, 4 factores que determinan la estabilidad de un matrimonio: el amor, la comunicación, la sexualidad, la administración del dinero. Amigos, vamos a mirar el orden de Dios para el esposo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Primera de Corintios capítulo 11, el verso 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El papel del hombre está claramente demarcado en la palabra de Dios. ¿Cómo? Vamos a mirar primero. El hombre es corona de la creación, pastor Humberto. La escritura dice que lo es, y está en Génesis 1:26. Sí, señor. Es bueno que lo leamos. Dice el citado texto: entonces dijo Dios. Mire, entonces dijo Dios. Es secuencial aquí lo que venía Dios haciendo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es lo que llamamos desde el punto de vista teológico la corona de la creación. Él está arriba. En orden jerárquico está allí, y Corintio lo ubica de esa forma. Dice que Dios está arriba, luego Cristo, luego está el varón y por último la mujer. Si esa ubicación, esa jerarquía se respeta, cada uno ocupa el lugar que debe ocupar. Y en este caso el varón se ocupa de verdad, tiene la estructura moral, ética, espiritual, para ocupar ese espacio en la casa. El hogar funciona, la familia se conserva y marcha para la gloria del Señor. De manera que aquí al hombre se le dan facultades, atributos como señorear
Y por eso es que el hombre es diferente. Miren que no lo hizo, no dio la orden que lo produjera como los animales y las plantas, sino que tomó Dios el diseño, lo formó con sus propias manos. De manera que es diferente a decir que el hombre es producto. Por eso es que nosotros somos creacionistas. Porque es que el hombre nos dio no solamente en la parte física, la composición física es lo de menos, el mismo material de la tierra, sino en su estructura emotiva, emocional, espiritual, intelectual. Inclusive el ser humano, el hombre es la corona de la creación. Vuelvo a repetirlo, tiene una capacidad, y eso que el pecado le hizo daño. Pero se cree que el hombre, si no hubiera pecado, tendría el 100% de su capacidad intelectual. Si con todo y ese límite que se cree que el pecado se llevó por lo menos el 90% de su capacidad intelectual y en todos los aspectos, en lo moral, en todo. Se dice que las personas más inteligentes, se cita a Albert Einstein, que apenas usó un 18-20% de la capacidad intelectual, y fue un hombre de los más brillantes intelectualmente de los últimos años, de los últimos siglos. De manera que si ese hombre usó eso, el ser humano usa muy poquito, y con ese poquito que usa nos asombra muchas cosas que de verdad el ser humano está en capacidad de llevar adelante. Amigo, el hombre como corona de la creación, el hombre administrador, Pastor John, administrador de la creación. Así es, creo que el primer papel o principal papel que Dios le dio al hombre después de haber sido creado era el encargado de administrar, de estar pendiente de esa creación. Y el verso 28 ahí seguidamente de Génesis 1 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí el Señor le da el deber o le da la responsabilidad de que Él tiene que estar al pendiente de lo que es la creación, de administrar todo lo que hay en su entorno, de cuidar. Incluso hoy por hoy el ser humano ha descuidado muchas de esas cosas. Nosotros como cristianos y como personas que tenemos conocimiento de la palabra del Señor, hemos sido llamados a ser personas que cuidemos del ambiente, que cuidemos de la naturaleza, que estemos al pendiente de la creación, y no solo hablando en el sentido natural de los animales, de las plantas, sino nosotros mismos. Nosotros debemos preocuparnos por nuestro cuidado, por estar al pendiente de nosotros mismos, de preocuparnos en muchas áreas que tal vez nosotros no tenemos en cuenta. Muchos de las personas, el ser humano, cuando tiene muchos proyectos, afecta a la naturaleza, afecta incluso hasta al mismo ser humano a través de los diferentes vicios, el humo, el smog y muchas cosas que le hacen daño a la tierra, que le hacen daño a la misma naturaleza, cuando se utilizan los recursos que Dios nos ha dado equivocadamente. Antes que edificar la tierra, antes que bendecir la tierra, la destruimos. Dios nos llamó a administrar su creación. Amigos, el hombre como corona de la creación, administrador de la creación, amigo, y un poco menor que los ángeles, Pastor Humberto. Jerárquicamente el hombre está en esa posición. Los ángeles son seres celestiales, los que conservan su dignidad, dice Pedro. Los que la perdieron pues se convirtieron en demonios, según dice la Escritura también en Judas. De manera que el hombre fue creado un poco menor. Es decir, los ángeles están en una jerarquía superior, pero el hombre está más abajo un poco. Mire que no es mucho. Un poco menor. ¿En qué se parece? En que tiene libre albedrío, autodeterminación, que tiene el acceso a conocer a Dios o a rechazarlo, que tiene esa voluntad, de manera que el hombre fue creado un poco menor. Y aquí dice que con todo lo coronó Dios de gloria, de honra, le dio una posición especial en la creación, y a uno cuando más le dan, más le exigen. Todo privilegio es proporcional a la responsabilidad que conlleva, de manera que el hecho de estar en esa posición también nos responsabiliza altamente. Y es bueno que hablemos también de las responsabilidades que el hombre tiene como administrador de la creación divina. Amigos, estamos charlando acerca del orden de Dios para el esposo. Ya vamos mirando poco a poco, pero quiero decirle que también vamos a mirar más adelante, Dios mediante, el orden de Dios para la esposa. ¿Qué vamos a mirar ahora, mis amigos? Miremos el hombre, el hombre como padre, pero miremos primero el hombre como esposo. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? ¿Cómo debe comportarse como esposo? ¿Cómo debe responder este hombre cuando toma esta responsabilidad, mi amigo, y se casa? Tiene ya el pastor lo ha dicho, tiene sus privilegios, también tiene sus responsabilidades. Después de estos mensajes.
Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios acerca del orden de Dios para el esposo. Ahora miraremos el hombre como esposo. ¿Qué debe ser? ¿Qué dice la Biblia? Primero, Pastor Humberto, dice que es cabeza de la esposa. Eso está muy claro en el texto citado originalmente, inicialmente en esta enseñanza. 1 Corintios 11:3, pero también se repite en Efesios 5:23. Muy importante que lo veamos. Veamos ese texto. Efesios 5:23, ¿lo tiene ahí a mano? Dice la Sagrada Escritura, Efesios 5:23. Escúchelo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es de notar que ser cabeza no es ser autoritario, impositivo, machista. Para nada. Cabeza aquí significa que toma las decisiones más importantes de la vida, de la vida familiar, que inclusive asume la responsabilidad económica, la administración, una cantidad de factores como cabeza que es. Ese modelo es el que está en la cultura judía, también la cultura cristiana. Por eso llamamos la cultura judeo-cristiana, porque es el pensamiento que se inculca en ambas culturas con base en lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice eso, que debemos ser cabeza. Y reitero, no es para excederse, para extralimitarse en el ejercicio de esa función, sino para hacerlo, precisamente por ser cabeza, tiene que ser ejemplo. Tiene que ser una persona que sabe organizar y dirigir un hogar. Por eso es que la Biblia nos responsabiliza de ello. Amigos, el hombre como esposo, Pastor John, debe amar a su esposa. Así es, creo que una parte fundamental y una responsabilidad bastante fuerte que tiene el esposo es el deber de amar a su esposa. Lo dice el libro de Efesios capítulo 5, verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Note acá que el verso citado por el apóstol Pablo, el verso dado por el apóstol Pablo, habla de que los hombres o los maridos deben amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y pensemos nosotros, creo que cabe notar la medida en que Cristo ama a la iglesia, de la manera que Cristo lo hace. Y creo que el reto que Dios le da a los hombres, a cada hombre, es que debe amar, y se coloca esta comparación: de la misma manera como Cristo amó a la iglesia, nosotros como hombres debemos amar a nuestras esposas. Y creo que en esa medida, en una responsabilidad bastante grande, porque si nosotros empezamos a compararnos nosotros con el amor de Cristo por la iglesia, nos damos cuenta que muchas veces el amor es muy frágil. Partes atrás el pastor hablaba de que el amor no es un sentimiento. Muchos creen que los sentimientos, la emotividad son los que definen el sostenimiento de una relación, pero creo que el amor va mucho más allá, que debe amarla como Cristo. El amor de Cristo, ¿cómo es? Sacrificial. El amor de Cristo es con misericordia. El amor de Cristo es con gracia. El amor de Cristo está lleno es un amor incondicional. Es un amor que lleva a estar dispuesto para esa persona. Es más, en este mundo la persona más importante, bueno, está el Señor Jesucristo, la persona más importante para mí, pero seguidamente a eso es mi esposa. Así que uno debe amarla y debe tenerla en un lugar de privilegio por encima de muchas otras personas. Johncito, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el verso 19. La Sagrada Escritura dice: maridos, amad a vuestras mujeres, y oye lo siguiente, John, y no seáis ásperos con ellas. Y creo que aquí Dios en este versículo quiere dar a entender o hablarle al hombre. Es propio en la naturaleza del hombre ser áspero, es brusco, esto tiende a eso, pero Dios nos da un consejo a través de Pablo, el que tenemos que tener ese cuidado, tenemos que preocuparnos por no ser ásperos, por no ser bruscos, porque yo puedo encontrar de cierta manera este principio que Dios nos da. Dios no viola un principio para imponer otro. Y cuando habla de que el hombre debe ser cabeza de la mujer, muchos pueden llegar a pensar que la Biblia o que el texto sagrado es machista, que quiere que el hombre se imponga, que obligue a la mujer, que sea egoísta, que marque. No, dice que no debe ser áspero. O sea,
Incluso Pedro también habla de que la mujer se debe tomar como a vaso más frágil, o sea que se debe tener cuidado, se debe amar, se debe cuidar en una forma especial, debe haber una forma especial, una manera particular de tratar con la mujer. Claro, Pastor John, porque a través de la palabra nosotros encontramos que el hombre es la cabeza, pero a esa cabeza, Pastor Humberto, se le dan unas reglas, algo que debe respetar como tal o debe comportarse como tal, y una de ellas, pues continuando, es precisamente respetar a su esposa. En la vida matrimonial el respeto es determinante. Si en todas las relaciones interpersonales y humanas el respeto es una norma, cuanto más en la vida de pareja. Porque es que una cosa es tener un negocio con una persona, un vínculo intelectual, académico, etcétera, comercial, y otra es tener un vínculo familiar cercano. Y es allí donde a veces los valores se descuidan, entre ellos el respeto. Empieza el lenguaje a ser de pronto pesado, inadecuado, la otra persona levanta la voz así, y entonces se van alterando. Si el respeto se mantiene, y una de las normas bíblicas para el marido es esta, mírenla en 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire qué hermoso esto. O sea que cuando hay un trato digno, un trato respetuoso, pues la bendición se da, viene el honor que aquí se reclama, y adicional a eso viene la puerta abierta de Dios para oír nuestras oraciones. Quiere decir esto, amigos y hermanos míos, que cuando hay una inadecuada relación matrimonial, hay respeto, la oración tampoco sube a la presencia del Señor, para que veamos la importancia de la relación de respeto mutuo, porque no solamente las dos personas en cuestión son bendecidas, sino que si se extralimita y se pasa de ahí, eso afecta a las relaciones, inclusive la relación con Dios. Hace un tiempito atrás, creo que fue usted, pastor, que le oí de alguien que decía que era la cabeza, y entonces le decían, si usted es la cabeza de su familia, demuéstrelo. Claro, yo soy la cabeza, decía él de una forma reclamante, de una forma autoritaria. Entonces yo le interpelé para decirle, si fuera cabeza y entendiera la responsabilidad, no actuaría de esa manera, porque estaba actuando de una manera muy descortés en mi presencia, con su esposa en la consejería, y entonces ella me dijo, si así es en su presencia, pastor, ¿cómo se imagina este varón, esta persona en la casa? Entonces tuve que decirle esa verdad, porque hay quienes creen que solamente es mandar, gritar e imponer. No, el liderazgo hogareño, y le quiero decir una cosa, entre más un hombre grita, entre más impone y entre más trata de mandar, menos autoridad tiene. Porque la autoridad no se impone, la autoridad se inspira. Es la conducta, es el comportamiento, la responsabilidad, el respeto, el amor y todo lo que granjea que a uno lo respete. Uno no tiene en la casa que exigir respeto, sencillamente la conducta se lo granjea, nadie lo va a ir a respetar si uno actúa de una manera correcta. Por eso es que ser cabeza es bien serio. Qué importante, mire lo que se le está diciendo al esposo, cómo debe comportarse, en este caso con su esposa, Pastor John, debe ayudarla y confortarla. Así es, creo que una de las responsabilidades o parte de la responsabilidad que tiene el hombre en cuanto a la ayuda de la mujer, si se habla de que la mujer es un vaso frágil, de que no debe ser áspero con ella, una forma es ayudarla y confortarla. En 1 de Samuel, capítulo 1, verso 8, se encuentra una situación que ocurre a partir de Elcana, un hombre del cual habla. 1 de Samuel 1, 8 dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y aquí encontramos en la palabra del Señor una porción donde un hombre cumple con esa responsabilidad, se preocupa por la situación que está viviendo su esposa, por lo que ella está pasando, por lo que ella está sufriendo, se apercibe de lo que está pasando con ella para ayudarla, para confortarla en este momento de tristeza que ella está pasando. Así que es un deber del hombre. Hoy Dios nos llama a nosotros como esposos a preocuparnos por ayudar a nuestras esposas, por confortarlas, por darles fuerza cuando estén en un momento de debilidad, poder estar ahí prestos para escucharlas, para atenderlas por cualquiera sea el dicho el problema que esté pasando. Ok, pastor. Y amigos, para terminar esta partecita, el hombre como esposo, Pastor Humberto, debe suplir las necesidades o para las necesidades de su esposa. Muy importante este punto, Pastor Arturo, en razón de la cultura actual que nos afecta. Hoy las mujeres, recordemos que estaba escribiéndose los originarios de la Biblia, fueron personas de la vida rural, de la vida de campo o aldeas. De manera que la esposa dependía 100% del esposo.
en la parte económica. Resulta que con la evolución de la cultura y de las circunstancias, muchas mujeres tienen ya la opción de trabajar, estudian, se capacitan, se preparan y entran al campo laboral, y al empezar a devengar un salario, pues contribuyen al hogar. Pero hay hombres que se descargan entonces del todo. Si ella trabaja, ya él se declara en quiebra. Sí, así tenga un trabajo. Y ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que el marido supla, el esposo. Por eso en Timoteo dice por allá en 5:8 de 1 Timoteo, que si alguno no aporta o suple para las necesidades de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y antiguamente en Éxodo 21:10 se dice, lo tiene, aquí está, dice el versículo 10 de Éxodo 21. Si usted tiene una Biblia, compruébelo. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, su vestido, ni el deber conyugal. Alimento y vestido pues son costosos. En la vida conyugal, a la cual aludimos muy brevemente anterior, es otro deber del esposo. Pero aquí habla del alimento y el vestido, o sea que la que ella comía y con lo que cubría su cuerpo era aporte de él. Y aquí se establece que el hombre tenía que hacer esto. De manera que fuimos hechos para trabajar duro. El hombre físicamente es más capaz, emocionalmente también es más fuerte, más sólido, porque Dios nos diseñó de esta manera para trabajar fuerte, para sacar adelante una familia. Jóvenes que nos ven, no es nada más con besitos y con mensajitos de WhatsApp. Esto no es pintando el corazoncito ese, el cuchillo que lo atraviesa, las gotas de sangre, TQM. No, hay gente que toma muy folclóricamente los sentimientos. Pero cuando viene un bebé hay que asumir responsabilidades con él, con la mamá, y luego si vienen más y más, de manera que hay que pensarlo una y otra vez para uno embarcarse en este proyecto llamado familia. Dios nos va a ayudar, pero va a contar con nuestras manos y con nuestro esfuerzo para ello. Así que ese es un deber del esposo, es suplir. Si ella quiere aportar y quiere colaborar, bien lo hace. Es más, si la economía es limitada, el trabajo de ella puede contribuir en mucho. Y hay personas que con mutuo acuerdo han sacado adelante un proyecto familiar con el esfuerzo y el trabajo de ambos. Pero la mayor responsabilidad, Claro, la del hombre. la del hombre. Y cuando la mujer, es más, hemos tenido consejerías con personas que sufren porque ella gana más que él. Por ejemplo, si una mujer llega a ser profesional y el esposo no es, ella tiene más opciones laborales que él. Y al entrar a devengar más, esa cuota perdón, de más, hace que ella como que se sienta más capaz y de pronto tiende a través de la economía a pretender manipular la casa. Y ahí es un riesgo que tiene que dialogarse para evitarse. Amigos, el hombre como esposo, ya miramos qué dice la Biblia. Ahora vamos a mirar el hombre como padre. Miremos los privilegios que el hombre tiene. Pastor John, primero, el hombre debe ser obedecido. Así es, y creo que en muchas porciones de la palabra del Señor encontramos aquí algunas citas como Efesios 6:1, Colosenses, también lo encontramos, gloria al Señor, en el libro de Primera de Pedro 3:6, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Es lo que dice Primera de Pedro capítulo 3:6, que Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Había un respeto, había una posición de sometimiento. Él era obedecido, él era la autoridad de la casa, a razón de que él era la cabeza y del hogar. Se sobreentiende que debía ser obedecido, y esto por parte de su esposa. En Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, hablándole a los hijos. En Colosenses también, el verso 20 del capítulo 3, dice la palabra de Dios, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Creo que la obediencia es una parte muy importante que Dios da o que Dios demanda de las personas que están alrededor del hogar, y esto con relación al padre, al hombre, al esposo. Debe haber una obediencia, pero esta obediencia debe ser el resultado, como hemos hablado anteriormente, lo mismo con el respeto, lo mismo con la posición de autoridad. Es una obediencia que se gana, es una obediencia que se hace manifiesta, no por imposición, no por presión, no por autoritarismo, sino que la autoridad se hace manifiesta y la obediencia es el resultado de ella, a razón de que se han
inculcado unos principios, hay unos fundamentos, hay unos valores que se reflejan con el ejemplo. El padre es cabeza del hogar y como cabeza debe ser obedecido, debe ser atendido, no debe ser una voz, porque muchas mujeres incluso al respecto de esto, personas que han tomado autoridad sobre el hogar, entonces al hombre, si como poníamos el paso del cual hablaba el pastor Humberto, de que a veces la mujer de pronto tiene ciertos ingresos, entonces le dicen al marido, usted aquí se calla porque usted no da para nada, cosas así como esas van en contra de este principio, en contra de la palabra de Dios. Amigos, qué importante mirar pues la Sagrada Escritura acerca de lo que nos habla del matrimonio, en este caso el orden de Dios para el esposo. Hay una gran responsabilidad. Vamos a unos mensajes, ya regresamos. Bien, continuamos mis amigos con la palabra de Dios, hablando acerca del orden de Dios para el esposo y en este caso el hombre como padre. Estamos mirando sus privilegios, ser obedecido, pero también debe ser amado por su esposa e hijos, pastor. Las responsabilidades generan afecto, el cumplimiento de ellas generan confianza, generan también respeto y aquí generan también amor. Cuando una familia se siente protegida por un padre responsable, la reciprocidad dice que deben amar a ese varón que cumple con esfuerzo, con voluntad, esas responsabilidades. Entonces, es un privilegio. Mire que por un lado tenemos la carga que a veces se torna pesada, difícil, que el arriendo, que los gastos de casa, que el estudio, etcétera, todo lo que la economía hogareña demanda. Pero también, por otro lado, esa gran satisfacción de sentirse amados. Que hoy en este mundo de soledad, de tanto desasosiego, hay muchas personas que caen en una condición incluso depresiva e intensa, porque no se sienten amados. Sentirse uno amado, valorado, tenido en cuenta, es un privilegio grande y maravilloso. Y en ese caso son la esposa y los hijos. Proverbios, por ejemplo, el capítulo 31 alude a que el marido es conocido cuando se sienta con los ancianos del pueblo. Es decir, un hombre que es valorado y tenido en cuenta
tiene una buena salud económica, como le digo, psicológica, emocional, por supuesto espiritual, vive contento y en esa condición rinde más laboralmente. Todo eso está comprobado desde el punto de vista médico, de manera que vale la pena hacer el frente a un hogar con responsabilidad y disfrutar del aprecio, del amor y de la estimación de la esposa y de los hijos. Qué importante. Ahora, Pastor John, el hombre, aparte pues de lo que ya hemos mirado, uno u otro de sus privilegios es precisamente ser honrado. Así es, el verso de Éxodo 20, el verso, gloria al Señor, 12, nos habla la palabra del Señor acerca de esta realidad. Hablando de los mandamientos, los 10 mandamientos, dice el verso 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Pablo en Efesios, en el capítulo 6, verso 2, haciendo alusión a esto, dice que es el primer mandamiento con promesa, el ser honrado, el tener la capacidad de honrar a los padres, tener la capacidad de reconocer a ellos la posición que Dios les dio de autoridad. Creo que es muy importante, es el primer mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es una bendición el poder honrar a los padres. Hoy hay muchos hijos que no honran a sus padres y creo que este honrar se tiene que tomar con profundidad. Es un tema bastante profundo el honrar. No simplemente es el aceptar sus órdenes, sino incluso nosotros podemos estudiar en profundidad este texto, que incluso muchos hijos en razón de la necesidad de sus padres debían incluso sostenerlos económicamente, estar al cuidado de ellos cuando estuvieran tal vez en una etapa ya en la ancianidad, que ya en la tercera edad, las dificultades que ellos vivían, debía haber un honor. Pero hoy encontramos incluso que los valores al respecto se han perdido. Muchos hijos no honran a sus padres. Encontramos que incluso sus adjetivos para referirse a ellos son adjetivos despectivos, les dicen palabras feas, que el viejo, que el cucho, y hablan de una manera ofensiva hacia ellos. Ay, incluso les contestan, le levantan la mano, cosas terribles, les hacen señas con las manos, los gritan, dicen groserías. Ahí está hablando de la honra, es un principio que Dios da. Ahora, ¿quiere usted que sus años sean muchos en la tierra, que Dios alargue sus días? Es el primer mandamiento con promesa. Qué lindo que nosotros podamos cumplirlo, y es una recompensa, es uno de los privilegios que tiene el Padre, ser honrado por sus hijos. Es una bendición ser honrado por sus hijos. Dice la palabra que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, hablando de los hijos, que cuando salga no será avergonzado, cuando esté en las calles, cuando esté en las plazas, no será avergonzado, porque tendrá un respaldo en esos hijos que le aman. Qué importante, pastores, pensando un poco acerca de lo que el pastor John nos está comentando. Entonces, podemos decir, pastor, que al ser honrado estamos hablando de que ese hombre es obedecido, pero también en un momento de apertura, pastor Humberto, a ese hombre también como hijos debemos extenderle la mano. Es que la Escritura establece de esa manera, que cuando nuestros ancianos, nuestros padres envejecieron, no los abandones. Es una promesa bíblica. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y añade para que te vaya bien, hemos experimentado eso. Todo hijo que honra al papá atrae sobre sí la bendición de Dios. De manera que uno de padre, al sentirse honrado, no menospreciado por un hijo, por una hija, es un privilegio. Amén. Es un privilegio que no todos tienen. Hay muchos que han terminado sus días en una amargura terrible, en un estado depresivo, porque no sembraron respeto, responsabilidad, amor y afecto, y luego se les devuelve esa cosecha, porque lo que uno siembra es cosecha. De manera que es un ciclo: siembro responsabilidad, siembro amor, siembro compromiso, siembro lealtad, siembro honradez en mi familia, cosecho afecto, respeto, consideración y por supuesto atención en mi vejez. Es un principio bíblico que está en vigencia, y aquí la palabra lo menciona, de manera que cuando uno disfruta también del respeto, que es otro privilegio, ser respetado. Efesios 5:33 dice, y la mujer respete a su marido. Entonces es un privilegio sentirse que usted es valioso en una casa, que ahí en el seno de ese hogar usted tiene un sitio preponderante de importancia, de afecto, de consideración. Eso llena la vida y nos motiva para seguir adelante. Pastor Humberto, algo muy importante aquí para ir ya cerrando esta parte, hablando acerca del hijo honrando. Cuando honra al padre, se dice que casi siempre, por lo general, todo buen hijo, por lo general, será un buen esposo. Esa es una pauta que le damos a los muchachos para elegir, y a las jovencitas para elegir sus futuros cónyuges. Siempre les decimos, porque es una ley, si ha sido buen hijo, buena hija, tiende a ser buen esposo y buena esposa. Si ha sido irrespetuosa con los padres, callejera, una muchacha irresponsable, es muy difícil que el matrimonio la cambie, casi imposible. De manera que esas pautas le van dando a uno el camino a seguir.
si es un hombre responsable, un joven cumplidor de sus deberes, buen estudiante, buen trabajador, pues hay una base ya para creer que continuará ese rol. Mientras que si no lo ha sido, irresponsable, levanta la voz en la casa, grita, impone, no colabora, se levanta tarde, duerme hasta tarde, es irresponsable, anda tocando un semestre aquí, otro semestre allá en una cosa y otra y nada se define, eso es un síntoma bien peligroso. Si no honra a papá y mamá, sí que peor, porque entonces nos lleva la bendición de Dios consigo. De manera que es importante, de suma importancia, que destaquemos que honrar a papá y mamá es una responsabilidad del hijo, pero también es un privilegio del padre. Ah, pastor, para que te vaya bien, Para ¿no? que te vaya Muy bien importante. y sea de larga vida. Claro, pastor, y es que aparte de esto, porque una cosa es vivir mucho y otra cosa es vivir bien, pastor, Sí. es la realidad, y aparte de eso, pastor, es que vamos para allá, vamos para adultos, este Es pelo un está que ciclo, se pone un ciclo blanco. que es inevitable, ¿no? Como dicen en Antioquia, no hay barranco que nos ataje. Ah, pastor John, para terminar, el hombre debe ser respetado. Así es, y en el libro de Efesios capítulo 5, verso 33, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Creo que esta es una base muy importante, y ese respeto yo creo que debe ser forjado a base de la autoridad que el hombre ejerce, porque hay mujeres que no respetan a su marido porque no lo ven como figura de autoridad. Pero si nosotros encontramos acá, el hombre, incluso como padre o como esposo, uno de los privilegios que tiene es que es respetado, que haya ese respeto, que cuando se dirijan o cuando se hable de él, sea con esa honestidad, con esa pulcritud, no despectivamente, no ofensivamente. Sabemos que todos nosotros tenemos nuestras fallas, tenemos nuestros errores, pero debe haber un respeto, y en el orden del respeto, incluso guiado por Dios, aquí le dice especialmente a la mujer que la mujer respete a su marido. Puede ser que hayan situaciones donde pues sea una causa de que la mujer, por dicho sea la situación, irrespete a su marido de una manera de no darle el lugar que él se merece. Pero qué importante que haya esta posición en el pueblo de Dios, y nosotros entender esto como base del matrimonio, y el orden de Dios para el esposo es que sea respetado, que Dios quiere que los hombres de Dios sean respetados. Amigo, no lo olvide, el hombre como padre, su privilegio, ser obedecido, ser amado por su esposa, e hijos, ser honrado, ser respetado. Permítame, le recuerdo el tema, amigo, matrimonio y familia. Hoy hemos visto esta parte muy importante, el orden de Dios para el esposo. Hay más, amigos, de la palabra de Dios en este hermoso tema que Dios le ha dado a nuestro hermano Jorge Humberto Henao para compartir, amigos, para que nosotros disfrutemos y aprendamos la palabra de Dios. Pastores, el tiempo se nos ha ido, pero una vez más les digo, qué bueno haber compartido este tema y haber, Pastor Humberto, estaba en esta mesa llevando la palabra de Dios. Esperamos que usted le dé lugar al Señor en su corazón para que su familia sea bendecida. Si es un esposo que ha cometido errores como padre, como tal, hay un Dios que perdona. Amén. Y restaura. Johncito, qué bueno compartir este tema. No, agradado y realmente bendecido por todo esto que hemos podido compartir, esperando que las personas que han recibido esta palabra sean edificadas a través de la misma. Amigos, gracias por estar ahí. Les recordamos que la iglesia en Cañaveral, la iglesia en Belencito y Florida Centro le estamos esperando, iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Gracias. Realmente esperamos que Dios le haya bendecido de una manera muy especial. También agradecidos con el hermano Osneider Jiménez y Jair Coronado, nuestro equipo de producción. Muchas bendiciones, pastores. Dios les bendiga, amigos y hermanos. Amén. El Señor les siga bendiciendo. Amén.